Buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde muy buena. Muchos andan de vacaciones, pero bueno, vengo de parte de Jesucristo, eh, lo que dice en su palabra en Marcos 16:15. También soy de la iglesia pentecostal, de la iglesia de Dios pentecostal MI, el Santo de Israel, siervo de Jesucristo y parte del departamento de evangelismo. Quiero hablarle un poco de la palabra. Este día es un día muy especial en lo casual para la mayoría de las personas, pero yo quería hacer algo muy especial como cristiano, como persona y también como miembro como líder de evangelismo. Quiero hablar un poco sobre las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesús. Las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesús eh, fueron las palabras dolorosas de nuestro Señor Jesucristo que mencionó antes de morir. La primera palabra se encuentra en Lucas 23:24, que dice y que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto fue cuando lo crucificaron en el Calvario, en ese monte que se llamaba el monte La Calavera. También, después de esto, los soldados romanos echan sobre sus vestidos, de sus vestidos suerte. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la compasión al ser humano. Él no solamente nos doctrinó y nos enseñó, sino también que lo vivió. ¿Qué es lo que vivió? El perdonar a nuestros semejantes, perdonar a nuestros prójimos. Porque fácil es perdonar a aquel que es nuestro amigo, a aquel que es parte de nuestro círculo de amistades. Pero perdonar a aquel vecino que nos hace la vida imposible, a aquel que no los quiere, que no nos ama, y mucho más a mi Jesucristo, lo que le hicieron, ese juicio injusto. Eso fue un juicio injusto de un gobierno corrupto que hizo en contra de nuestro Señor Jesús, y sin ni siquiera a la capacidad y ni siquiera para que se pudiera defender. Pero bueno, sabemos todos que fue por parte para que se cumplieran las escrituras. La segunda palabra está en Lucas 23:43. Dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Óigame bien, hermano, lo que dice el Señor. ¿A quién le está diciendo? A aquel ladrón que crucificaron con Jesús. Dice que eran 2 ladrones. Los 2 ladrones eran malos. No dejemos como algunos que dicen que era el buen ladrón. No, los 2 ladrones eran malos. Pero uno estaba en el momento y en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso de Jesús. Así todos ustedes también tienen tiempo y el momento para encontrarse con Jesús. Este hombre nunca fue a una capacitación religiosa, no recibió capacitación de homilética, tampoco fue a un retiro, tampoco tuvo alguna iglesia, tampoco fue miembro, no pagó membresía de una iglesia ni nada, pero estuvo en el momento adecuado y creyó en el Señor. Creyó que era Jesús. El otro le blasfemaba y le decía: bájate tú que eres el Dios, tú que eres el todo. ¿Por qué no bajas y te salvas y lo salva a nosotros? Y él le dice: nosotros merecemos esto, pero él no, porque es injusto. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Creyó en él, tuvo fe en él. Y esa fue la diferencia. Y esa es la diferencia para muchos de ustedes y de nosotros. Cuando cogemos y tenemos fe en el Señor, que Él nos va a cambiar. Estuvo en el momento y en la hora. La actitud que debemos de tomar ante el dolor. Nosotros debemos de tomar esa actitud ante el dolor, la situación que estamos pasando, de tomar esa actitud de fe ante el Señor. Como así este hombre tuvo la fe. Hay salvación al que cree. Este hombre creyó y tuvo la salvación. Hay salvación para aquel que crea. Tú tienes que creer. Tienes que creer en Jesucristo y recibirle como tu único y verdadero Salvador. No en religión.
Hay miles de religiones que dicen tener la verdad, pero la verdad está en Jesucristo. La verdad está en Cristo. La verdad y la respuesta está en Jesucristo. Y ya Él lo dijo en su palabra. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. ¿A dónde? Al cielo. ¿A quién tenés que aceptar? A Cristo. Él es el camino. Solo la fe nos salva. Solo la fe va a salvar tu vida espiritual. Solo la fe, como este hombre. Tercera palabra, dice en Juan 19, 26, 27, dice así. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice, ahí tienes a tu madre. ¿A quién está diciendo Jesús esto? Jesús ya está en un momento bien difícil, un momento de sufrimiento, un momento de dolor. Y aún con ese dolor y todo, está demostrándole la responsabilidad de Jesús, la responsabilidad que tiene por su madre. Y la responsabilidad nos está diciendo que debemos de tener por nuestros padres. Dice la palabra, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de nosotros no lo honramos? ¿Cuántos de nosotros miramos que nuestros padres están sufriendo y no hacemos nada? Jesús nos está demostrando eso. Jesucristo demostró la responsabilidad de su madre. Se cree en los estudios que José había muerto en este tiempo, porque ya no aparece más en la Biblia. Y Jesús dice que era el primogénito de María. Y si hubo un primogénito, hubo uno o más, para ponerlo así suave. Entonces, como él era el primogénito de María, él era la responsabilidad de su familia, de sus hermanos, de María. Y él estaba pensando en su familia, porque era la cabeza del hogar. La cuarta palabra está en Marcos 14, 14 y dice, Elí, Elí, lema sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado, que sus discípulos lo abandonaron. Jesús se sintió abandonado por el mismo Padre, por su Padre Dios. Pero yo quiero explicarte de que el pecado nos separa de Dios. Y Él no era el pecado, sino estaba llevando el pecado de nosotros para traer la salvación. Entonces, si usted abre un cuarto que está oscuro y la abre y entra la luz que lo que hace es perder la oscuridad, las tinieblas, separar las tinieblas. Cristo trajo la luz para separar las tinieblas. Por eso es que Él se siente abandonado y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que lo mismo dice Elí, Alí, lema sabatani. Algunos soldados decían, oigan, está llamando a Elías. Está llamando a Elías para que lo baje. ¿Por qué no te bajas tú que decías que eras el Elías? Le decía. Jesús sabe cómo fue rechazado por sus discípulos y por su Padre. Y Él es la ley. Él es la luz que apartó las tinieblas para traer vida y salvación para cada uno de nosotros. Para que nosotros fuéramos aceptados, Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y usted lo está mereciendo, está dándole a Dios lo que Él merece. En Juan 19:30 está la quinta palabra que dice, tengo sed. Tengo sed. ¿Y qué es lo primero que hacen? Agarran una esponja a un soldado y le pone vinagre. Como ser humano, 6 horas colgado en esa cruz, herido, desbaratado, maltratado, ultrajado, con fiebre, con todo, mi Señor, con dolor, sufrimiento. Como ser humano, esa sed que se le venía. Y Él clama, tengo sed, y le ponen vinagre. Pero Él también sabe que tenía que cumplirse la palabra que dice en Salmo, que le dieron de tomar vinagre, y Él conocía la palabra y la ley.
para que sepamos que en medio del sufrimiento debemos de ser fieles ante Dios. Jesucristo en medio del sufrimiento fue fiel ante Dios. Nosotros ante las circunstancias y ante las situaciones, Jesucristo ya lo demostró que hemos de ser fieles a Dios. Porque Dios nos va a sacar de ese lugar como a Cristo le dio la fuerza y la potestad para poder superar esta prueba. Él estaba enfocado en que se pudiera cumplir la palabra, en que se cumpliera la palabra. Su enfoque fue eso. La sexta palabra fue, en Juan 19:30 dice, consumado es. Consumado es. O sea, todo está cumplido. He hecho todo, mi Señor, mi Padre, le dice el Señor. Jesús completó su final de lo que Él estaba haciendo, obedeciendo al Padre. Él hizo todo lo que el Padre le pidió. Él cumplió por amor a usted y a mí. Cumplió en hacer la voluntad de su Padre. Terminar bien y cumplir con la voluntad de nuestro Padre es lo que nos toca a nosotros. Terminar bien ante todas las situaciones y cumplir con la voluntad de Dios, como Jesucristo lo hizo. Y lo que es la última palabra está en Lucas 23:46, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando un grito desgarrador, el Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús confió su alma en su Padre. Usted debe confiar su alma y su vida en Dios, su Padre. Su mismo Padre le dio el sufrimiento, pero también le dio el cielo y le dio la llave del reino de Dios. Aunque el camino sea difícil, pero en la mano de Dios, nuestra vida está segura. Aunque las cosas sean difíciles, pero en las manos de Dios, nuestra vida está segura. Y para terminar, hermano, debemos de recordar principalmente como seres humanos, como cristianos, como personas que somos, que esto del Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, que fue crucificado, muerto, pero al tercer día resucitó, para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo también resucitamos y vamos a resucitar en el día que el Señor nos mande ya la hora. Esa es la esperanza y esa es la fe y esa es la confianza y la convicción del cristiano, que vamos a resucitar para estar con Cristo. Tenemos nuestra vida confiada en el Señor y esa es la manera que debemos de celebrar la crucifixión de Cristo, dándole gracias en cada momento, en todos los días, con amor y con verdadero sentir y con la fe de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para todos y que todos estén bendecidos. Se despide de usted el hermano Alberto Alemán, siervo de Jesucristo, líder de evangelismo de la Iglesia El Santo de Israel. Gracias. Buenas tardes.